Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico y los martes estamos viendo la carta a los Filipenses. Estamos en el capítulo 3, versículos 4 al 11. Estamos en la segunda parte del tema que se llama ¿Qué perspectiva inclina la balanza de tu vida? Segunda parte. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta enseñanza. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das a diario, Señor. El poder compartir tu palabra. Y pedimos que el Espíritu Santo, con autoridad y poder, Señor, quebrante los corazones que aún no te conocen, Señor. De misericordia, Señor, solo tú lo puedes hacer. Eres tú quien da convicción, Señor. Obra en ellos, Señor. Edifica tu iglesia, Señor. Y haz tu voluntad a través de esta palabra en la vida de las personas, Señor. Todas esas personas que están, Señor, por escuchar esta palabra, Señor. Obra en esta palabra, Señor. Que no sea en vano, para que, Señor, tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tema, dijimos que es ¿qué perspectiva inclina en la balanza de tu vida? Segunda parte. Y la semana pasada, pues, vimos que el apóstol Pablo, pues, nos habló de esa perspectiva. Y tanto el tema de la semana pasada como el tema de hoy, pues vamos a entender cuál es esa perspectiva que debemos tener nosotros como cristianos. Esa perspectiva debe de controlar nuestro corazón. Así que vamos a leer todo el tema, o sea, todo el texto, para poder comprenderlo. Y dice Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 11. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Este es nuestro texto completo. Vimos la primera parte en los versículos 4 al 8. Hoy vamos a ver nuestra segunda parte en los versículos 9 al 11. Entonces vemos que acá el apóstol Pablo comienza haciéndole ver a los filipenses el error de su vida, el más grande error que había cometido Pablo en su vida, porque él quería hacer cosas para ganar el favor de Dios. Y estaba hablando Pablo del judaísmo, el cual mostraba una perspectiva totalmente equivocada para alcanzar esa salvación. Entonces vemos que Pablo la compara con el conocer a Cristo. Está hablando a los filipenses, nos habla también a nosotros, está comparando esa vida que llevó antes de Cristo, todo lo que él hizo con el conocer a Cristo. Cuando conoce a Cristo, Cristo le abre el entendimiento y le hace ver el error fatal. Estaba viendo la verdad, o sea, su mentira ante la verdad de Dios. Entonces vemos que todo lo que Pablo hizo, dice Pablo, lo entiendo y empiezo a ver que todo lo que hice era errado, lo comparo y dice, wow, el error. Todo lo que aprecié, todo lo que confié para esa entrada al reino de los cielos, todo eso que me hizo perseguir a la iglesia, era errado. El errado lo descubrió porque el Señor le abrió el entendimiento, vio que la perspectiva era totalmente contraria, estaba yendo en contra de Dios, entonces cambia su vida, una perspectiva nueva, una perspectiva divina. ¿Por qué? Porque al conocer al Señor, conoces la verdad de Dios y fue liberado, porque la verdad te hace libre. Entonces Pablo deja de valorar, deja de estimar y llega hasta menospreciar todo lo que había hecho en su vida anterior. Y ahora Pablo pues ya entendía y estaba convencido que con la ley pues nadie podía ser salvado, porque nadie podía cumplirla a la perfección. Él creía que la cumplía a la perfección, pero él estaba cegado. Entonces entendió y vio que pues él no podía y que por eso tuvo que venir Dios a encarnar. Dios hizo carne
para poder cumplir esa ley por cada pecador arrepentido. Ahora podía ver perfectamente todo lo que estimó Pablo como basura. Hizo la comparación, lo pone en una balanza y le da el valor correcto. O sea, esto es como basura. Entonces, comparado con Cristo y su reino, esto no vale la pena. Entonces Pablo entendió que las obras pues no pueden dar salvación. Toda obra o cumpliendo la ley no puede dar salvación. Pablo hizo todo esto, se esforzó, pero él entendió que todo lo que él hizo fue como trapos de inmundicia ante Dios. Entonces cuando Dios le da la convicción a Pablo, él entiende que la obediencia del ser humano no es meritoria y que todo lo que él haya hecho y lo que cualquier ser humano haga es en vano. No tiene valor, no tiene brillo como antes lo veía. Wow, esto que hago es lo máximo. Lo pone junto a Cristo y opaca. Lo pone junto a Cristo y todo eso que hizo es basura. Entonces tenemos que entender que nosotros no podemos hacer algo para agradar a Dios si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Todo lo que hagamos para agradar a Dios es algo que es desagradable porque Cristo no nos está justificando. Y obviamente estamos perdiendo el tiempo, el esfuerzo. ¿Por qué? Porque Cristo no está en nuestra vida, ¿no? Y aquí es donde vamos a empezar a ver que el apóstol Pablo nos empieza a mostrar lo que él descubre para poder vivir en la perspectiva divina. Y esto es importante porque tú puedes estar en una condición como esta. Y obviamente puedes descubrir que tu perspectiva es equivocada y empieces a vivir esta perspectiva divina, la cual es la que Dios ha puesto para que nosotros tomemos, para que abracemos, para que vivamos como Pablo vivió fielmente. Entonces vamos a leer nuestros 3 versículos para poder empezar bien el tema. Y es el 9 al 11. Y dicen, Filipenses 3:9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Entonces estos 3 versículos son nuestros textos, pero son los que van a implicar, o implica, mejor dicho, cómo conocer más a Cristo, cómo ganar a Cristo. Entonces, esto que vamos a ver hoy, pues tenemos que los cristianos entenderlo. Si no lo entendemos, si no vivimos esto, entonces no podemos conocer más a Cristo, no podemos ganar a Cristo. Entonces Pablo estaba anhelando por todas esas palabras, con todo su corazón, el conocer más, o sea, conocer el poder de su resurrección. Él ya conocía a Cristo, tuvo su encuentro. Esta carta la escribió tal vez aproximadamente 30 años después de que él tuvo su encuentro con Cristo. Pero él quería conocerlo aún más que desde ese inicio camino a Damasco, donde tuvo su encuentro con el Señor. Entonces, él está explicando a los filipenses y nos explica a nosotros lo que es una salvación en su totalidad, porque podemos escuchar que es la salvación, pero a lo mejor no la conocemos en su totalidad, desde el inicio hasta el final, lo que significa, lo que implica. Entonces primero nos va a mostrar Pablo a través de estos 3 versículos la justificación que está explícita en el versículo 9. Segundo, la santificación que está explícita en el versículo 10. Y tercero, la glorificación que está explícita en el versículo 11. Así que va a darnos una explicación, una definición, lo que implica esta salvación en su totalidad, ¿no? Y esto pues obviamente solo lo puede experimentar alguien que ya se convirtió a Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado. Voy a señalar 3 puntos que pueden suceder. Por ejemplo, si nosotros malinterpretamos o malentendemos lo que es la justificación, como en ese caso Pablo lo estaba malinterpretando antes de que tenga su encuentro con Cristo, pues obviamente esto nos va a llevar a un camino de perdición. Pablo, si no hubiera tenido el encuentro con Cristo, hubiese terminado mal en el infierno. Entonces hay que tener cuidado, y esto es algo que está pasando hoy día, pasó en esos tiempos, pasa hoy día, que las personas creen que están siguiendo el camino correcto porque creen entender la justificación, pero no la están entendiendo y están creyendo que por obras pueden ser salvos. Segundo, pues si malinterpretamos o malentendemos la santificación, tal vez ya somos cristianos y tal vez obedezcamos a Dios, pero por razones erradas. Entonces seremos
personas que no tengan la seguridad de su salvación, que no tengamos la certeza, que no tengamos el impulso correcto, que estemos tal vez dormidos espiritualmente o contaminados por la corrupción en nuestra vida, como muchos lo están hoy día. Y tercero, si mal interpretamos o mal entendemos la glorificación, pues vamos a perder la esperanza. Esa esperanza que todo cristiano debe tener en su corazón bien arraigado y que muchos cristianos hoy día están ignorando. Mucha gente ignora lo que es la salvación, por eso no tiene en su corazón la esperanza. Entonces tenemos que tener cuidado de no ignorar lo que es la salvación en su totalidad, y pues mucha gente cree que ya soy salvo y ya no hay nada más. Entonces, por no conocer más de las escrituras, por no conocer más de esto que estamos mencionando, pues ignoran lo que implica ser salvo, ¿no? Entonces, sus vidas, ¿qué reflejan? Pues vemos que están valorando más al mundo, vemos que se van sobre lo que el mundo promueve, y tristemente pues ellos no se dan cuenta que ellos viven vidas mundanas, son muy parecidos al mundo que a Cristo. Entonces Cristo no está en sus vidas, le está dando más valor al mundo que a Cristo. Entonces, estos versículos en muchas iglesias no los quieren enseñar, los tienen como innecesarios, pero son muy importantes. Por eso Pablo aquí quiere que tengamos este conocimiento para que podamos entender lo que es nuestra salvación y así pues vivir a la perspectiva correcta, esa perspectiva divina, ¿no? Entonces estos versículos nos van a librar de una vida cristiana pues fluctuante, ¿no? O sea, light, liberal, una vida cristiana sin evidencia de salvación. O sea, hemos visto tristemente que la gente no se enfoca en que un cristiano pues tiene que tener fruto, y a lo mejor viven engañados, y esto es peligroso, ¿no? Podemos ver la vida de los apóstoles en el Nuevo Testamento y vemos que ellos vivían ocupados en su salvación con temor y temblor, y no porque ellos fueran personas diferentes a nosotros. Ellos, el mismo espíritu que los salvó, nos está salvando a nosotros. El mismo espíritu que levantó a Cristo los salvó a ellos y nos salvó a nosotros, y lo tenemos ahora morando en nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ellos sí están abrazando lo que el Espíritu les está mostrando. O sea, ellos están entendiendo. El Señor, cuando tú quieres conocer, te abre el entendimiento. Y obviamente ellos abrazaron, entendieron, saben que tienen el querer como el hacer de su buena voluntad, obedecieron, se sujetaron y lo hicieron con gozo y deleite. ¿Okay? Ya hemos visto varias citas, como la de Pedro y Juan, que después de meterlos a la cárcel y golpearlos, salieron gozosos. Ellos abrazaron todo esto. Vamos a empezar con la justificación. Versículo 9. Debemos tener el conocimiento y tenerlo bien arraigado en nuestro corazón, que solo somos justificados por la justicia de Cristo. Solo podemos entrar al cielo por la justicia de Cristo. En el versículo 9 dice: pero no teniendo mi propia justicia, dice Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces esta propia justicia que dice que no teniendo mi propia justicia, que está mencionando aquí Pablo, significa ese carácter moral. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que no podemos entrar al reino de Dios por ser moralmente buenos. Mucha gente cree que no, pues yo voy al cielo porque yo soy una buena persona. Entonces no podemos entrar aquí. Pablo está diciendo no teniendo mi propia justicia. Obviamente luego dice que es por la ley. O sea, voy a cumplir el cumplimiento de la ley. Bueno, haciendo obras o creyéndome bueno o buena persona, no puedo entrar al reino de Dios. Va a llegar el día del juicio, y ese día final se van a presentar dos grupos de personas, unos para tormento eterno y otros para vida eterna. Así que tenemos que identificar esto. En el primer grupo tendremos dos subgrupos. En el primer grupo tendremos dos subgrupos, dos tipos de impíos. Esos que van a ir al infierno son dos grupos de impíos, de pecadores. Aquellos que estarán pensando que ellos van a ir al cielo porque nunca robaron algo a alguien, pues a nadie. O sea, es que hay gente que dice que no le robó a nadie, pero le robó a su mamá. Y eso no es robar, ¿no? Entonces ellos piensan que nunca le robaron a nadie. Ellos piensan que nunca mataron a nadie. Ellos piensan que
pues son moralmente buenos porque dan generosamente sus ofrendas, no se meten con nadie, llevan una vida modelo ante la sociedad, nunca cometieron adulterio, y pues ellos piensan que ellos por esto pueden ser salvos, ¿no? Y hay otro grupo de los impíos, estoy hablando de dos grupos que están dentro del grupo de los que se van a ir al infierno. El otro grupo son como Pablo antes de Cristo. Fíjate, Pablo pues conocía las escrituras, era un fariseo que daba enseñanza, que conocía, dijimos la semana pasada, que memorizaba el Pentateuco desde los 12 años ya lo tenía que memorizar. Después de los 12 años tenía que memorizarse todo el Antiguo Testamento. Pablo tenía memorizado todo esto. Él era un maestro de esto. Él estudió con los mejores maestros. Dijimos hasta un ejemplo como si hubiera sido Harvard. Entonces, estas personas fueron utilizadas superficialmente por el Espíritu. No fue amor al Espíritu, no regeneró, pero ellos pensaron que por el conocimiento de la palabra y por sus vidas, según ellos, consagradas en las obras, en el cumplimiento de la ley, pues que ellos serían recibidos en el cielo, porque ellos eran siervos de Dios, pero ellos pusieron su confianza en las obras de la ley y no en la fe. Entonces, estos no pueden ir. Esos son los dos grupos que van a ver. Los que no conocen nada de la palabra y los que conocen, que están equivocados pensando que por sus obras, por el cumplimiento de la ley, pueden ir al cielo. Y los del otro grupo, también hay dos subgrupos. En ese grupo, que son los que van a ir al cielo, tienen la vida eterna. Pero estos dos, pues unos viven con temor y temblor, como los apóstoles vivieron, como Pablo ya convertido vivió. Ellos se ocuparon de su salvación con temor y temblor, como dice Pablo en Filipenses 2:12. Y obviamente se les dio esa entrada, como dice Pedro, ¿no? O sea, una entrada gloriosa, ¿no? Se puede decir con gozo, con recibimiento. Y el otro grupo son estos santos igual, pero que ellos descuidaron esa salvación. No hubo temor, temblor, no hubo consagración. Entonces ellos entran al cielo, pero como por fuego. O sea, esto significa que entrarán avergonzados, sin recibimiento, o sea, casi de panzazo, si lo quieres llamar así, ¿no? Entonces Pablo dijo que él quería ser hallado en Cristo y no dependiendo del cumplimiento de la ley. O sea, aquí Pablo está mencionando Gálatas, que dice 3:21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley te diera vida, pero la ley no puede darte vida porque no la puedes cumplir en su perfección. Versículo 22, la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces la fe tenemos que entender que es como un espejo que va a reflejar la santidad de nuestro Dios. Ese Dios santo, santo, santo. Y cuando nos vemos en ese espejo, podemos notar que nosotros no podemos reflejarla, porque nosotros no podemos cumplir esa ley. Entonces es cuando Pablo recordó, wow, le abren el entendimiento, por eso tuvo que venir Dios a encarnar. Cristo vino para confiar ahora no en la justicia nuestra, porque la nuestra es como trapos de inmundicia, sino en la justicia y los méritos de Cristo para salvación. Entonces no podemos cumplir la ley en su totalidad, somos imperfectos, ni podemos ser moralmente buenos para ganarnos el cielo, así que tiene que ser confiar en la justicia y los méritos de Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 20, el Señor Jesucristo estaba hablando a los discípulos y a las demás personas, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. Mayor que la de los fariseos. ¿Pablo qué era? Un fariseo. Fariseo de fariseos. ¿Pablo qué dijo que era? Israelita de la tribu de Benjamín. Pablo dijimos que era estudioso, memorizó todas las escrituras, era uno de los mejores estudiosos. O sea, lo entrenó en Gamaliel, uno de los mejores maestros. Y aún decía que él era hebreo de hebreos, porque su padre era hebreo, hijo de hebreo, y él creció como hebreo, y él no se contaminó con los demás. Entonces, aún siendo el mejor de su clase, el más capacitado para cumplir la ley, su justicia no podía ser perfecta, nunca lo fue.
nunca fue perfecta. Entonces entendió que solo podemos ser salvos por la justicia que nos es imputada. Y esa justicia es la de Cristo. Solo la de Cristo. Entonces Pablo está escribiendo todo esto. Pablo creía en lo anterior. Y luego hace sus cartas. Y escribe que la justicia de Cristo es la única que nos puede redimir, nos puede justificar, nos puede poner en paz ante Dios. Nos puede llevar al cielo, nos puede salvar de esa condenación. Entonces esa justicia de Cristo es su carácter moral, es la rectitud moral de Cristo. Entonces esta es la que nos hace aceptos ante el Padre, porque el Padre ahora nos ve como su Hijo, ya no nos ve en nosotros, nos ve como su Hijo, ve ese carácter, esa rectitud moral de Cristo en nosotros. Entonces tenemos entrada al trono de la gracia, tenemos entrada al cielo, porque Dios Padre ve en nosotros la justicia de su Hijo amado, en quien se complació, en quien tiene complacencia. Lo que Cristo hizo aún complace al Padre por la eternidad. Así que la diferencia entre el vivir y confiar en tu propia justicia o el vivir y confiar en la justicia de Dios por la fe en Cristo es lo que nos hace verdaderos cristianos o religiosos. Personas que crean que a lo mejor van a ir al cielo y no van a ir. Tenemos que tener cuidado. Nosotros debemos vivir y confiar no en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo, o sea, por la fe en Cristo. Porque, vuelvo a repetir, como Pablo fue, su justicia de Pablo, sus obras de Pablo, fueron tomados como trapos de inmundicia ante Dios. Lo mismo de nosotros. Si Pablo era un erudito, nosotros, ¿qué? No podemos con nuestra justicia entrar al cielo. No podemos. Entonces la justicia de Cristo es reflejada en cada persona que se ha convertido a Cristo, en cada verdadero cristiano, porque hay personas que se dicen cristianos, pero que no lo son, porque no reflejan la justicia de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esa justicia imputada, y una vez que somos ya justificados ante Dios, ¿qué sigue? Vivir como vivíamos antes, o sea, ya somos salvos, pues sigo viviendo como el ritmo de vida que tenía, la misma manera de vivir. No. Ya Dios hizo una obra en nosotros, ya nos justificó. Ahora nosotros tenemos que llevar una vida diferente. El apóstol Pablo nos enseña qué es lo que sigue después de esta justificación. Pablo sabe perfectamente, porque él lo vivió y por eso él lo escribió, que en consecuencia a esa obra sobrenatural que Dios hace al salvarnos, viene que es la justificación, viene la santificación. O sea, la justificación trae en consecuencia la santificación. Prácticamente nos está salvando, pero viene en consecuencia la santificación. O sea, surge por ende. Y eso es algo que no es opcional. Bueno, yo decido si sigo la santidad o no la sigo. No es opcional. No es algo que podamos hacer a un lado, no es algo que podamos ignorar, porque esto sucede por ende. Un hijo de Dios va a caminar en santidad. Tal vez se desvíe, pero le va a redarguir, le va a incomodar y va a volver al camino, y el Señor lo va a poner en el camino porque es su hijo. Entonces esta es una reacción natural en un nuevo creyente, un nuevo cristiano, alguien que ya regeneró el Señor, el Espíritu Santo. Entonces, sin esa santidad en la vida de los cristianos, pues no hay salvación. Esa es la evidencia. Entonces no hay una verdadera nacer de nuevo en espíritu, una regeneración, no hubo. En el versículo 10, que es la santificación, allá dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, ya una vez que fuimos justificados, la santidad nos lleva a proseguir hasta el final, o sea, hasta la eternidad, porque esto no termina, mueres terrenalmente, no, sigue, pero esto es hasta el final. Así que esto es lo que prosigue después de ser justificado, o sea, de ser salvado, buscar ese camino de santidad, andar en santidad. Entonces Pablo quiere conocer más al Señor, pero no se refiere a ese conocimiento bíblico, porque Pablo es quien casi escribió todo el Nuevo Testamento. Y Pablo tenía memorizado todo el Antiguo Testamento. Pablo conocía las Escrituras de pe a pa, de principio a fin. Y eso no es lo que está buscando Pablo.
lo que está buscando Pablo, lo que quiere Pablo, lo que anhela Pablo es tener más comunión, una comunión más estrecha con el Señor, que cada vez sea más y más estrecha. Pablo ya tenía, dijimos, aproximadamente 30 años de haber conocido, de haber tenido su encuentro con el Señor, pero él quería más de Cristo. O sea, eso es lo que sucede. Cuando viene a morar el Espíritu Santo, cuando hay una regeneración, en el corazón tenemos esa sed y hambre de buscar y conocer y querer más y más, ganar más de Cristo. No es algo que nosotros estemos ganando, como la salvación que no se puede ganar, no, sino que queremos eso, queremos esa armonía, esa estrechez, esa comunión con Él, porque a eso nos lleva el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que en un cristiano trae deleite. Si no hay deleite, si no hay gozo por estas cosas, también son pruebas de que no eres cristiano. Entonces, y si te enfrías en esto, o sea que esto va cambiando, es porque te estás alejando. Entonces vuelve, arrepiéntete, porque esta sed y esta hambre siempre va a estar en nosotros. El Espíritu Santo lo pone en nosotros. Vamos a dar un ejemplo. Cuando conoces bien a las personas, esto sucede, ¿por qué? Porque pasaste mucho tiempo con ellas, experimentaste muchas cosas con ellos y obviamente se experimenta una comunión estrecha. Entonces eso quería Pablo. Eso quiere Pablo para los filipenses y eso quiere para todos los cristianos, los efesios, los tesalonicenses y todos los que vengan a futuro y hasta nosotros. Entonces Pablo quería que conozcamos ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios, dice Efesios capítulo 3, versículo 19. Entonces Pablo quería que el pecado que los de alguna manera seducía, los asediaba, pues no les estorbara más, que buscaran esa comunión, porque el pecado es lo que impide que tengamos una comunión estrecha con el Señor. Hay que desenredar el pecado. Entonces quería que los filipenses y todos los cristianos experimentaran el mismo poder. Ese poder que levantó al Señor Jesucristo, ese poder fue el que salvó a Pablo. Y ese poder es el que nos ha a nosotros salvado. Entonces él quería que experimentemos ese poder que levantó a Cristo de la muerte, teniendo más comunión, porque ya hemos sido liberados, pero nos enredamos con ese pecado. Entonces él quería que hagamos a un lado ese pecado, nos desenredemos de él y busquemos esa comunión estrecha con él. Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces Pablo sabía que en su carne no existía nada bueno, y en su carne él no podía experimentar ese conocer al Señor. Entonces dice, cuando yo quería conocer al Señor, pues mi pecado me lo impide y empiezo a hacer lo que no es correcto. Entonces descubre que el pecado está en él y que no le permite caminar en santidad, en santificación. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne obviamente se oponen a los del Espíritu y los del Espíritu de la carne, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Pero Pablo da gracias en Romanos 7, 18, da gracias a Dios de que por el poder de su resurrección, él puede vencer al pecado. Todos podemos vencer al pecado. Entonces, produciendo bendición para poder tener más comunión con él. Es por Cristo que surge de nuestro ser el vencer el pecado en nuestra vida y producir esa bendición para poder tener más comunión con él, para poder gozarnos en ello, para poder tener deleite y plenitud. Y por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, ahí es donde entra también el poder de la resurrección, donde dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces Pablo decía, bueno, yo soy un ejemplo de estas personas, yo soy un maestro para ellos, yo debo dar el ejemplo. Y entonces dice Pablo, yo tengo deseos carnales, pero tengo el poder de la resurrección. O sea, yo puedo controlar con esfuerzo y disciplina, porque el Espíritu Santo mora en él. Entonces tiene el poder de la resurrección, así que él puede avivar las virtudes del Espíritu Santo como el dominio propio para poder decirle no a mis deseos, obviamente carnales, no a mis deseos carnales para que no tomen el control. Entonces Pablo dice, golpeaba mi cuerpo, o sea, no quiere decir que lo flagelaba, pero obviamente él tenía dominio propio y con autoridad decía no a su carne, no a los deseos que querían tomar el control de su vida, porque eso es lo que sucede cuando dejamos que la carne tome control. Entonces Pablo nos está mostrando que con el poder de la resurrección debemos esforzarnos y disciplinarnos.
Y vamos a decir no a todo lo que sea desagradar a Dios. Y tendremos gozo por esto, no nos vamos a molestar, sino que nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar por la bondad de Dios que ha mostrado en nosotros al salvarnos en la cruz del Calvario. Si vemos a la cruz, wow, vamos a ver la benevolencia de Dios. Entonces Dios nos ha dado una vida eterna. Obviamente a los que ya rindieron su vida al señorío de Jesucristo, a los que no, aún no la tienen. Entonces esta vida eterna que Dios te da, te hace una nueva criatura, te ha hecho una nueva creación. Y esa vida que tú vas a llevar ahora es una vida sobrenatural en la cual se debe manifestar la gloria de Cristo. Entonces, nosotros como cristianos debemos enfocarnos en vivir sobrenaturalmente en el espíritu, no en la carne. Porque ¿qué pasa si le damos rienda suelta a la carne? Obviamente cuando vengan los problemas, en vez de que estemos en el espíritu y podamos superar todas estas cosas, no. Como le estamos dando rienda suelta a la carne, cuando vengan problemas, cuando vengan desaciertos, vamos a tomar malas decisiones, vamos a actuar de manera diferente, van a venir angustias, van a venir depresiones, ansiedades, etcétera, etcétera. Porque le estamos dando rienda suelta a la carne, ¿no? Entonces no estamos viviendo en el poder de la resurrección de Cristo, y es por eso que obviamente no logramos andar en el espíritu, no logramos andar en santidad, hay ausencia de gozo, hay ausencia de deleite. Entonces la santificación no es evidente en nuestras vidas. La santificación debe ser evidente en una vida cristocéntrica, una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida en sujeción con gozo y deleite. Entonces las debilidades que tenemos, las pasiones que tenemos en la carne, no se pueden vencer de otra manera. Tiene que ser con el poder de la resurrección. Tenemos que nosotros recordar que tenemos el poder de la resurrección, avivar esos frutos que el Espíritu Santo nos ha dado para que podamos, como dice Pablo, golpear nuestro cuerpo, pero no es golpearlo, sino tener dominio propio y decir no a lo que no agrada a Dios. Entonces muchos cristianos no están experimentando este poder porque no quieren esforzarse. Ellos dicen el Señor va a hacer la obra sin que yo haga nada, y esto no es así. A nosotros nos corresponde, Él pone el querer como el hacer, nosotros obedecemos, nos sujetamos, nos deleitamos, nos gozamos en obedecer. Entonces ellos no le ponen el peño, al contrario, lo dejan que la carne siga, y obviamente no manifiestan el poder de la resurrección de Cristo. Obviamente no se glorifica a Cristo en ellos. El poder de la resurrección, tienes que entender que no puede estar allá oculto, es dinámico, es continuo y es inagotable para poder vivir esa vida eterna, porque la vida eterna empieza desde que tú naces en espíritu. Aunque mueras terrenalmente, eso no te impide que sigas la vida eterna. Ya empezó desde que naciste en espíritu, y en tu muerte sigue hasta la eternidad, ¿no? Entonces esto es inagotable, ese poder de la resurrección es inagotable. Por eso vemos que Pablo tuvo su cambio de 180 grados en camino a Damasco, y después de eso vinieron situaciones a su vida, pero él estuvo firme. Lo apedrearon, lo encarcelaron, lo golpearon, en alta mar se puso fea la cosa, en otros lados le hicieron cosas, pero el poder de la resurrección lo hizo permanecer firme, no claudicó, estuvo firme. De los padecimientos tenemos que entender que van a venir, estamos en un mundo caído, y Dios los permite porque son necesarios para poder mostrar el poder de la resurrección, para poder hacerlos maduros. Entonces es algo real en la vida del cristiano. Vendrán estas cosas, nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar por el poder de la resurrección. Y así es como vivimos como Cristo, por el poder de la resurrección. Entonces vamos a manifestar el carácter santo en nuestras vidas de Cristo por el poder de la resurrección. Cuando esto pasa, tú vives en el poder de la resurrección y consuelas a los demás en ese mismo poder, porque tú ya aprendiste, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces ya aprendimos, ya tenemos fortaleza, ya conocemos, ya estamos maduros, podemos consolar a otros. Y el fin por el cual Dios permite estas adversidades, estas situaciones y padecimientos que vienen en nuestra vida, como las que Pablo estaba pasando en la cárcel, en alta mar, es para que podamos confiar solamente en el poder de la resurrección del Señor y no en nosotros mismos. 2 Corintios capítulo 1, versículo 9 al 11. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos,
sino en Dios que resucita a los muertos. Ahí está el poder de la resurrección, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, cada vez que ese poder de la resurrección intervenga en nuestros padecimientos, en nuestras adversidades, obviamente hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque este poder de la resurrección empieza a hacer añicos el orgullo, la ira, los resentimientos, la falta de perdón, la falta de sensibilidad hacia la necesidad del otro, o sea, el egoísmo, lo hace añicos. Este poder de Dios conquista lo que nosotros no podemos conquistar en la carne. Y vamos a ilustrarlo. Por ejemplo, tú tienes alguna adversidad, alguna situación y ves que ya no hay por dónde, ya le buscaste y no hay por dónde, y miras al único lugar donde puedes hallar socorro, al cielo, y comienzas a buscar el favor de Dios. Y si eres cristiano, vas a discernir que el Señor está permitiendo esto para llevarte a tener una vida en dependencia y confianza en Él. Y vas a dejar que siga obrando. Y vas a estar con gozo, no se dice riéndote, sino sabiendo que es un Dios que está en control y que todo obra para bien. Entonces se va a manifestar ese poder de la resurrección de tal manera, como dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y tal vez estemos padeciendo, estemos en adversidad, estemos caídos, pero no podremos ser derribados porque estamos en el poder de Dios, ese poder de la resurrección, ese poder de Dios que levantó a Jesucristo. Ese mismo poder nos va a mantener y no nos vamos a destruir, no. Tal vez estemos derribados, pero no destruidos, pero nosotros tenemos que avivar el fruto del Espíritu Santo para que se manifieste el poder de la resurrección en estas situaciones. Y así de esta manera vemos manifestado en nuestra vida a Cristo, el carácter santo de Cristo. Entonces de esta manera se da la santificación. Pero si rechazamos la disciplina, viene algo a nosotros y no, y me quejo, entonces estamos rechazando la manifestación del poder de la resurrección en nuestras vidas. Me hacen algo y respondo carnalmente y bajita la mano me vengué. Entonces, ¿dónde se va a manifestar el poder de la resurrección en nosotros? ¿Dónde se va a manifestar el carácter santo de Cristo? Es que no quiero sujetarme para que no me digan mis errores, porque esto trae vergüenza. Entonces, ¿cómo se va a manifestar el poder de Dios en ti si no dejas aconsejarte bíblicamente? ¿Cómo vas a madurar? Nunca vas a crecer, vas a ser un cristiano enano. Y entonces, ¿qué pasa con todas estas cosas? Pierdes las oportunidades que están llegando a ti para que tú manifiestes a Cristo y Dios se glorifique en tu vida. Porque no estás participando en los padecimientos, ni vas a llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. Por lo tanto, Dios no es glorificado en tu vida porque no se muestra esa obra de arte que Dios está haciendo, que es conformarte a su Hijo. Entonces, los cristianos tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo, y esto va a traer persecución, va a traer oposición, va a traer padecimientos, va a traer adversidades, pero debemos llevar esos padecimientos conforme a la palabra, tomados de Él, tomados de Cristo, para poder experimentar su poder, para estar en esa relación más estrecha con Él, a pesar de que el mundo se esté cayendo a pedazos. Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él, por Él, perdón, que padezcáis por Él. Entonces no solo es te salvo ya, sino que va a haber padecimientos. Lo está diciendo la palabra, Filipenses 1:29. Es necesario para conformarnos a su imagen, todas estas cosas. Porque de esa manera confiamos y dependemos en el artista. El artista es Dios. La obra que está haciendo es de Dios. Él hace su obra en nosotros. Duele, sí duele. Pero habrá gozo y deleite por la eternidad con Cristo. Y Cristo lo vale todo. Cristo lo vale todo. Hemos sido rescatados para ser conformados a la imagen de Cristo. Él sufrió en la cruz por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él fue aplastado por la ira de Dios. Y nosotros tenemos que realmente agradarle al Señor. No podemos pagarle. Es lo menos que podemos hacer. Dejarnos conformar. O sea, esto es algo, hermanos, a lo que fuimos llamados. Conformarnos a Cristo. Pero esa imagen se forma
en la aflicción, en las adversidades. Ahí se manifiesta el poder de la resurrección, la cual es la santificación. Entonces vale la pena un poco de padecimiento en este tiempo de vida, cuánto más vas a vivir en esta tierra, pero luego la gloria eterna con Cristo. Y aquí es donde entra el versículo 11 de la glorificación, donde dice Pablo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces vemos que Pablo ya nos enseñó el que fuimos justificados, el que fuimos santificados, y ahora nos va a enseñar cómo somos glorificados. Entonces la glorificación, hermanos, es cuando disfrutamos de un cuerpo, vamos a disfrutar a futuro, de un cuerpo que es puro, un cuerpo especial que nos va a dar el Señor, que no tiene deseos carnales ni malignos, no. Entonces ese cuerpo va a ser adaptado a la santidad de Dios para poder estar en su presencia adorándolo. Entonces va a tener ese deseo de alabarlo, de glorificarlo por la eternidad. Entonces llegará el momento en que esto, cuando nos dé esos cuerpos, pues lo vamos a conocer completamente, porque vamos a ver tal como es Él, rostro a rostro. Entonces Pablo sabe que hay más de Cristo y quiere que nosotros busquemos lo mismo, que conozcamos más del Señor, pero no solo en el conocimiento de la palabra, sino en esa relación estrecha, en esa comunión, que podamos tener cada día más estrechamente esa relación con el Señor. Y pues esto, dice Pablo, no es algo que no se pueda, eso es algo que es posible por el poder de la resurrección. Ese poder está actuando en todos los cristianos, porque Cristo fue levantado de la muerte y lo seremos nosotros con Él levantados. Así que si morimos, hermanos, hoy o mañana o cuando sea, no lo pienses. O sea, esto es un camino continuo. Busca la santidad. Busca andar manifestando la gloria de Dios, porque esto es un camino continuo y va a ser algo mejor, porque vamos a ver al Señor, vamos a estar en la presencia de Él, le veremos tal y como Él es. Y recuerda que Cristo conquistó a la muerte y esa debe ser nuestra esperanza. Si fue levantado, conquistó a la muerte, fue levantado. Pablo le dijo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Conquistada la muerte por Cristo. Tal vez moramos terrenalmente, pero nosotros seguimos viviendo en Cristo. Hay vida eterna para el que es nacido en espíritu, y va a haber cuerpos gloriosos igual. Así que es un hecho que si somos justificados por Cristo, somos santificados y seremos glorificados. ¿Por qué entonces tenemos que angustiarnos? ¿Por qué tenemos que sentirnos derrotados, deprimidos por todo lo que esté sucediendo a nuestros alrededores en nuestra vida, si el Señor nos ha rescatado para tenernos con Él a futuro? Romanos capítulo 8, 28 39, ahí dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, esos que ha llamado a su propósito. Toda obra para bien, dice la palabra. Dice que los ha destinado desde un principio para ser como su Hijo. Nos está conformando para que su Hijo sea el primero entre muchos hermanos. Así que a los que Dios ya destinó desde un principio también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y estos justos pues obviamente ya los santificó y ya les dio, prácticamente ya les dio parte de su gloria, porque es un hecho que van a estar en el cielo. ¿Qué más podemos decir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. O sea, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Nadie, porque Dios no nos negó a su propio Hijo, sino que nos entregó, lo entregó a la muerte por nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Dice el versículo 33, ¿quién podrá acusar a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios? Pues si Dios es quien los hace justos, ¿quién? Él es nuestro abogado. ¿Quién podrá condenarnos? Él nos salvó, Él es nuestro abogado. Cristo es quien murió y resucitó y está a la diestra de Dios abogando por nosotros, rogando por nosotros. Así que ¿quién nos puede separar del amor de Dios, de Cristo? ¿Acaso el sufrimiento? ¿Acaso las dificultades, los padecimientos, la persecución, el hambre, la falta de ropa o el peligro de muerte? No. Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte, nos tratan como ovejas llevadas al matadero, pero en todo salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el que nos salvó.
el que ya nos salvó, ya nos justificó, ya nos santificó y ya nos glorificó. Entonces nada podrá separarnos de Dios, del amor de Dios y de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, ni fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna cosa creada por Dios. Nada, nada, ¿entiende? Podrá separarte del amor de Dios que nos ha demostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por el poder de la resurrección, es que nosotros seremos resucitados y nos va a llevar con Él. El cuerpo que tenemos ahorita se va a acabar, es un hecho que va a padecer. Pero el nuevo hombre interno es fortalecido, está fortificado por el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Ese poder que levantó a Cristo está fortaleciendo tu interior. Y el Señor te va a dar cuerpo glorioso, este cuerpo se va a hacer polvo. Así que cuando nos den cuerpos gloriosos, entonces viviremos con Él por la eternidad, porque Dios hizo nuevas criaturas al salvarlos, al arrepentirse y rendirse al señorío, nos hizo nuevas criaturas para que estemos con Él. ¡Wow! Pero no solo así, vamos a estar con Él, con esos cuerpos, para glorificar su santo nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Por eso debemos empezar aquí a practicar la santidad, a tener esa comunión con nuestros hermanos. Así te odie el hermano que veas, salúdalo, ámalo, aunque él te odie. Si tú le hiciste algo, pues pídele perdón, y si no, pídele perdón a Dios y que Dios lo perdone, pero tú ámalo. No sigas el ejemplo de esas personas que dicen ser cristianos, pero no quieren amar a sus hermanos. Ya no sigamos viviendo como antes, hermanos. Ya no, porque el poder de la resurrección está en nosotros. Entonces tengamos esas nuevas perspectivas divinas donde se manifiesta ese poder de Dios en nuestras vidas, para que así podamos darle gloria a Dios, porque Él es digno de recibirla. No caigamos en el error de seguir esas vidas pues mediocres, supuestamente cristianos, pero son fluctuantes. Espero que Dios obre en sus vidas, en la mía. Con finalizamos este tema, y espero que esa perspectiva sea Cristo, de veras, quien incline la balanza de tu vida. Que Dios bendiga tus vidas grandemente.